A ver, ¿quién me dice? A11, x1 más A12, x2 más etcétera, 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 hasta A1n, xn igual a b sub. ¿No es cierto? ¿Cómo se llama esta forma de representar un sistema de ecuaciones? Fórmula extendida, simplemente es la forma de ecuaciones. Realmente esta es una ecuación, ¿no? La forma de una ecuación. Y esta sería una ecuación matricial. O sea, es lo mismo, solo que esta es en su forma extendida, ¿no? Esto ya está un poquito más comprimido, por decirlo de una forma de representar utilizando ya la notación matricial, ¿no? Y acá obviamente esta ya es una abreviación donde A viene a representar esto, X viene a representar el vector de términos las incógnitas y B los términos independientes, ¿cierto? Que es lo que está en la siguiente diapositiva, ¿no? Está su representación. Pero hay otra forma de representar también que se llama la forma indicial, que no se las he puesto ahí, pero sería más o menos así. A ver, vamos a colocarla acá. Que también seguramente la han visto ustedes, ¿no? ¿Han visto esta forma de representar un sistema de ecuaciones en este formato? ¿Sí o no? Esta se llama la forma de representación indicial. ¿Y quién creen ustedes que la desarrolló de esta forma? Einstein, el famoso matemático, físico, matemático. Einstein lo puso en ese formato con una convención, ¿no? Que los índices repetidos es donde se efectúa la sumatoria, ¿no? Por ejemplo, si yo digo el A, quiero para quiero expresar de un sistema la fila 2, ¿ya? La fila 2. ¿Cómo quedaría nuestra fila 2? Entonces va a ser el A2J, XJ igual a B sub 2. Y si yo la expando, porque es la sumatoria se va a dar en J, ¿no es cierto? Entonces, digamos que sea un sistema de n igual a un sistema cuadrado, ¿no? De n igual a 3. Entonces va a quedar así, ¿no? Va a ser 2,1, x1 más 2,2, A2,2, x2, A2,3, x3 igual a b sub 2. Así quedaría, ¿no? Entonces, esta forma de representar es muy conveniente cuando tenemos sistemas muy grandes, ¿no? Esto ya lo reduce bastante, y además cuando queramos hacer operaciones, además, entre matrices o entre tensores, ¿no? Una matriz en realidad es un tensor de segundo orden, una matriz como nosotros la tenemos planteada acá, ¿no? Sería un tensor de segundo orden. Ustedes no han visto álgebra tensorial, por eso tal vez no estén muy compenetrados qué son los tensores, ¿no es cierto? O sí, o conocen, ¿han escuchado hablar de los tensores? No, pero si existe un tensor de tercer orden en un cubo. No. Entonces no sé. Los tensores hay de tercer orden, cuarto orden, etcétera, ¿no? Puede haber de muchos órdenes los tensores. Por eso que para la teoría de la relatividad Einstein tuvo que desarrollar esa forma de representar, porque los tensores son, si uno los quiere representar como ecuaciones a los tensores, llenaríamos páginas y páginas y páginas y no podríamos acabar tal vez de representar. Entonces por eso que se necesita una notación que sea súper comprimida, ¿no? Que pueda representar grande cantidad grandes volúmenes de operaciones, ¿no? Ok, ya cuando haga su posgrado en en algún tema que sea relacionado con matemáticas, ahí ustedes van a ver ese tipo de matemáticas. Ok, entonces, el método de Gauss, ¿no? Es lo que les estaba diciendo, es uno de los más utilizados, ¿no? En la programación, por ser el que utiliza la menor cantidad de pasos para calcular la solución. Y este método consta básicamente de dos etapas. La primera, que es el que se denomina, ¿no es cierto?, eliminación de Gauss, pero también se la conoce como el escalonamiento, ¿no?, de la matriz. ¿En qué consiste? En llevar la forma
la forma de la matriz A, ¿no es cierto? Esta matriz de acá, la queremos llevar a una forma que la vamos a denominar U, que es una matriz triangular superior, ¿no? La U viene del inglés, ¿no? Upper, superior. Para poder transformarla, la matriz A, a una matriz triangular superior, tenemos que hacer operaciones entre filas, ¿no? Que ahorita vamos a ver en qué consiste, ¿no? Una vez que hacemos que U, ya, o que A se convirtió, digamos, en la matriz U, quiere decir que todos los coeficientes que están por debajo de la diagonal principal, ¿no es cierto? Si tenemos acá 1, 1, 2, 2, 3, 3, etcétera, 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 todos los coeficientes que están aquí abajo van a ser 0, ¿no? Todos los coeficientes que están por debajo de la diagonal principal van a ser 0. Acá vamos a tener los coeficientes normales, no todos los que hay. 1, 2, 3, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por debajo todos van a ser 0. Entonces, en eso consiste la eliminación de Gauss, en generar ceros por debajo de la diagonal principal. Obviamente que los coeficientes de A, al hacer operaciones entre filas, se van a modificar esos valores y se van a convertir en estos otros de acá, ¿cierto? Lo mismo va a suceder con el vector de términos independientes B, ¿no? Al hacer operaciones sobre A, también se van a hacer operaciones sobre B y al final se va a transformar en otro vector que va a ser, lo hemos llamado C, ¿no? Ok, entonces, cuando ya tenemos un sistema triangular superior, ¿no? Vamos a representar acá, 1, 1, por ejemplo, de un sistema 3×3. Acá va a ser 0, 2, 2, 2, 3, acá va a ser 0, 0, y acá sería el 3, 3, ¿no? Acá estaría x1, x2, x3. Y acá estaría C1, C2, C3. ¿Sí? Ok, digamos que sea un sistema 3×3 que ya lo hemos aplicado el algoritmo de eliminación de Gauss y todos los coeficientes por debajo de la diagonal son 0. Entonces, ¿qué se hace ahora? Ahora viene la segunda etapa, la etapa 2, que es la sustitución reversiva. ¿Por qué se llama así? Reversiva significa de atrás hacia adelante o de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque en la última fila, fíjense, ya solamente tenemos una incógnita, ¿no es cierto? Que sería U33 que multiplica x3 igual a c sub 3, ¿no es cierto? Esa sería la última fila, donde hay solamente una incógnita, x3. ¿Cómo la conocemos esa incógnita? Despejando simplemente, ¿no? x3 va a ser igual a c sub 3 dividido entre u33, ¿no es cierto? Si ya conocemos el valor de x3, nos subimos a la fila 2, ¿no es cierto? Donde ya vamos a tener dos incógnitas, x2 y x3, pero x3 ya la conocemos, entonces despejamos x3 de la fila 2 y así sucesivamente hacia arriba, ¿no? Ese es el algoritmo entonces de sustitución reversiva, ¿ya? Ok, vamos a empezar por partes. Vamos a ver entonces el primer algoritmo. El objetivo acá va a ser generar el algoritmo de cada una de estas dos etapas. Entonces vamos a generar primero el algoritmo de la etapa de eliminación de Gauss y después vamos a generar el algoritmo de la sustitución reversiva. Esos dos algoritmos ya nos servirían para hacer un programita y poder resolver nuestros sistemas de ecuaciones. ¿Encendemos el aire? ¿Sí? ¿No se nota? Porque ya está. ¿Dónde está el control? El control, ¿no? Pero ¿por qué no da? A ver, alguien que si verifica si está el térmico. ¿Quién está allá atrás que no verifique el térmico? O si no, que lo encienda, porque capaz que no es su control de aire. Y se lo da. Allá el botoncito de arriba. Ya no el térmico. ¿Ah? Estaba encendido, solo Ahí entonces apriétele el botón de power, porque no le hace para el control. Este es del aula. Del aula 16, pero ¿por qué no usará sin pilas? Por ahí arriba, tal vez. No, está muy lejos, ¿no?
Ok. Ok, entonces vamos a generar el algoritmo de eliminación de gas. Para poder entender bien cómo se genera este algoritmo, vamos a resolver un sistema 3x3 genérico. ¿Qué significa genérico? Que nos serviría para cualquier sistema 3x3. Pero como es genérico, entonces después lo vamos a poder generalizar para sistemas de cualquier dimensión, n por n, ¿cierto? Entonces, el objetivo va a ser generar 0 en estas posiciones, ¿no es cierto? En la posición, primero en la columna 1 y luego en la columna 2. Todos los coeficientes que estén por debajo de la diagonal tenemos que eliminarlos, ¿sí? Ok. El método de Gauss es un sistema bien sistemático y es por eso que es fácil de programar, ¿no? Porque primero se va a enfocar en la primera columna, esta sería la columna 1, ¿sí? Y va a eliminar todos los coeficientes por debajo de la diagonal. Cuando termina el último coeficiente de la última fila, recién se pasa a eliminar los coeficientes de la columna 2, ¿no? En este caso, como es un sistema 3x3, el único coeficiente a eliminar sería este de acá, ¿no es cierto? ¿Y será que vamos a trabajar también en la columna 3? ¿Qué opinan ustedes? No. ¿Por qué? Porque no podemos eliminar este de acá, porque si se nos hace 0 esto, significa que el sistema o es homogéneo o no tiene solución, ¿cierto? No tiene solución probablemente, ¿sí? Entonces, solamente tenemos que eliminar las n-1 columnas, ¿sí? No tenemos que eliminar la última columna, ¿sí? Eso quiere decir, si K fuese el superíndice, digamos, le vamos a poner un superíndice ahí que nos indica en qué columna estamos trabajando, entonces K va a comenzar en 1, ¿no? Que es la columna 1, y va a ir hasta, ¿qué columna? En este caso sería hasta la columna 2, ¿no? Y en general va a ir hasta la columna n-1. Ok, entonces el primer paso sería eliminar estos dos coeficientes. Esta de acá la vamos a llamar fila 1, fila 2 y fila 3. Como vamos a trabajar con operaciones entre filas, entonces tenemos que llamarla de esa manera. Ahora vamos a utilizar una flechita para indicar, esa flechita nos va a indicar asignación, fíjense. Entonces, obviamente en la fila 1 no vamos a hacer nada, ¿no es cierto? Porque no vamos a eliminar este coeficiente de aquí, ¿no es cierto? No se me lo da acá. Ese coeficiente no lo vamos a eliminar. Entonces no necesitamos hacer operaciones en la fila 1. Entonces esta fila 1 la vamos a utilizar como la fila de referencia para eliminar los coeficientes en la columna 1 a partir de la fila 2, ¿no? Y para abajo. El coeficiente que está en la columna 1 de la fila 1 se va a llamar el coeficiente pivote. Y la fila obviamente se va a llamar fila pivote. ¿Por qué? Porque la vamos a utilizar a toda esa fila y en especial el coeficiente A11 para eliminar estos coeficientes de la fila inferior, ¿ya? Entonces las operaciones nosotros las marcamos acá, en este formato, ¿no? Vamos a asignarle, ¿cierto? Acá, esta flechita acá significa asignación, es como que fuese un espacio de memoria, ¿no? Tenemos, esta es nuestra fila actual, la fila 2 actual, y le vamos a cargar, digamos, a esa fila estos valores de acá, que van a salir de qué? De restarle a la fila 2 la fila 1 multiplicado por este coeficiente. Ese coeficiente se llama coeficiente multiplicativo, ¿ya? ¿Cómo se determina ese coeficiente multiplicativo? Fíjense, el primero, el que está en el numerador, es el coeficiente que vamos a eliminar en la fila 2, ¿cierto? Nos fijamos acá, este va a ser el coeficiente que vamos a eliminar, ¿ya? El A21. Y el A11 es lo que hemos denominado el coeficiente pivote.
Entonces acá tenemos el coeficiente multiplicativo, entonces va a ser el coeficiente multiplicativo va a ser ya el elemento que vamos a eliminar en la fila 2 dividido entre el pivote. Eso cuando estemos haciendo operaciones en la fila 2. Y cuando estemos haciendo operaciones en la fila 3, vamos a utilizar el coeficiente que vamos a eliminar en la fila 3 dividido entre el pivote, ¿cierto? Al hacer estas operaciones, el primer coeficiente, es decir, si yo escribo acá, a ver, vamos a escribirlo aquí. A11, X1 más A12, X2, etcétera, 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 ¿no? Hasta llegar acá a D sub 1. Y acá tenemos el A21, X1 más el A22, X2, etcétera, etcétera, D sub 2. Entonces, al hacer esta primera operación, ¿no? Vamos a tener en la posición A21, ya del paso 2, ¿no es cierto? Porque se va a modificar el coeficiente y se va a hacer 0, ¿no? Entonces va a ser ¿quién? Va a ser igual al mismo A21, pero del paso 1, es decir, al valor inicial, ¿no es cierto? Al valor inicial que es este de acá, el A21 del paso 1, menos ¿quién? Menos el que está en la posición de la fila 1, que es la fila del pivote, ¿no? En la misma columna, multiplicado por este coeficiente multiplicativo que es el A21, el paso 1, dividido entre el A11 del paso 1. ¿Qué sucede ahí? Fíjense, esto se puede simplificar con esto de acá y nos queda A21 el paso 1 menos el A21 el paso 1 y se nos hizo 0, ¿cierto? ¿Se entiende eso, no es cierto? Porque el coeficiente multiplicativo lo generamos en esa forma, ¿no es cierto? El coeficiente multiplicativo va a ser el coeficiente que vamos a eliminar en la posición del numerador y el pivote en el denominador. Se entiende obviamente que ese pivote tiene que ser diferente de 0, ¿no? Porque como está dividiendo no puede anularse, ¿no? Entonces tiene que ser el coeficiente de la posición del pivote un elemento diferente de 0. Ok, lo mismo si hacemos en la fila 3, también va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Va a ser el A31 del paso 2 igual al A31 del paso 1, ¿no? Menos el mismo A11, por eso se llama fila pivote, multiplicado por, ahora va a ser acá el A31, ¿no? Que queremos eliminar, dividido entre el pivote. Lo mismo, se eliminan esto, A31 menos A31, 0, ¿cierto? Entonces, en el primer paso, vamos a eliminar esos dos coeficientes, el 2,1 y el 3,1, que es lo que hemos hecho acá en el paso siguiente. Aquí hemos hecho, ya está, hemos eliminado el coeficiente en la posición 2,1, ¿cierto? Pero como hemos hecho operaciones en toda la fila, todos estos coeficientes se van a modificar, ¿cierto? Y acá están las operaciones con cada uno de esos coeficientes en la fila 2, ¿no? Yo acá hice solamente la primera operación nada más, ¿cierto? Donde se quedó el 0 en la fila 2,1, en la fila 2 y el 0 en la fila 3, ¿no? Entonces acá ya tenemos los otros coeficientes, el A22, el A23 y el B2. Y lo mismo en la fila 3, ¿no? En la fila 3 también ya generamos el 0 en la posición 3,1, ¿no? Y los otros coeficientes quedaron acá, ¿no? Ok, entonces hasta ahí ya tenemos nuestro sistema triangular, perdón, todos los coeficientes de la primera columna iguales a 0. Entonces este sería nuestro sistema equivalente al final del primer paso. Entonces ya eliminamos la columna 1, ahora nos pasamos a la columna 2, ¿sí? Entonces, ¿cuál coeficiente vamos a eliminar en la columna 2? Este de acá, ¿no es cierto? El A23 del paso 2. Ya no es el A23 del paso 1 anterior, ¿no? Ya se modificó.
Entonces, ¿qué operaciones vamos a hacer sobre esta fila 3? Vamos a restarle, ¿no es cierto?, a la fila 3. Ahora ya no va a ser la fila 1, ¿no? Porque ¿quién es el pivote ahora? Ya se recorrió, ¿no es cierto?, a la posición A22. Ese es nuestro nuevo pivote. Entonces va a ser la fila 2 multiplicado por ¿quién? ¿Quién es el coeficiente multiplicativo? El coeficiente que vamos a eliminar, ¿no es cierto?, de la fila 3, dividido entre el pivote, que ahora es el A22, ¿no? Entonces el pivote se va desplazando a medida que nosotros vamos eliminando las columnas, ¿no? Si estamos en la columna 1, el pivote es el A11. Si vamos a eliminar la columna 2, el pivote es el A22. Si vamos a eliminar la columna 3, el A33, y así sucesivamente. El pivote se va recorriendo en la diagonal, ¿no? Listo, ya tenemos entonces cómo generar el 0 en la tercera posición. Entonces aquí están especificadas las operaciones, es decir, ahora tenemos que generar el 0 en la posición de la tercera fila, ¿no es cierto? Y aquí, ups, ¿qué pasó? Ya no quiere, aquí, ¿no? Ya generamos el 0. ¿Y quiénes son estos dos de acá? ¿Quién sería la 33? ¿No? La 33, no sé si lo he puesto acá. No está, ¿no? Aquí lo vamos a hacer, a ver. La 33 entonces va a ser el A33 del paso 3, va a ser el A33 del paso anterior, ¿no?, menos el que está en la fila 2, pero en la misma columna, ¿no?, por el coeficiente multiplicativo, que va a ser el A32 dividido entre el A22, ¿no? ¿Sí? Ah, no, perdón, acá, a ver, ¿qué me estoy haciendo? Ah, esto está mal. Acá los índices son al revés, ¿no? Es el A23 y acá sería el A32 dividido entre el A22. Pues sería la... A ver, ¿así? Acá está mal también. Este no es el A22. Acá sería el A... A ver. No, estoy diciendo mal. Acá es el A33 y acá es el A23, ¿no? Sí. A23. Y acá sería el A32. Sí, está bien. Este de aquí menos este de acá arriba, ¿no? Multiplicado por el coeficiente multiplicativo. Y el B sub 3, el paso 3, va a ser algo similar, ¿no? Va a ser el B sub 3 del paso 2, ¿no?, menos ¿quién? Menos el que está arriba, ¿no? Aquí. El B sub 2 del paso 2 también, multiplicado por el mismo coeficiente multiplicativo. Ok. Al final de este segundo paso, ya tenemos nuestro sistema triangular superior, ¿no es cierto? Ya todos los coeficientes que están por debajo de la diagonal principal ya se hicieron 0, ¿no? Entonces ya tenemos acá, esto ya es un sistema triangular superior, donde todo esto de acá, todos estos coeficientes de aquí, van a pertenecer ¿a qué matriz? ¿A qué matriz pertenecen estos? Triangular superior. A la matriz U, que ya es triangular superior, ¿no es cierto? Sí, A. 1, 2. Acá va a ser 1, 3. A2, 2 del paso 2, A2, 3 del paso 2 y el A3 del paso 3. ¿No? Todos los otros coeficientes son 0. Esa es la matriz. Y todos estos de acá pertenecen al vector C, ¿no es cierto? Estos serían el vector C. Listo. Ahí terminó, ¿no? Entonces ahora hacemos la generalización a sistemas n por n, que es en realidad el algoritmo, ¿no? Ya cuando queremos resolver, en realidad lo que queremos acá es primero generar un sistema triangular superior, ¿cierto? Entonces acá ya tenemos la generalización de los pasos, ¿sí?, que lo podemos ver, ¿no? Esto sería la matriz de coeficientes A y esto sería el vector de términos independientes, ¿cierto? Ahora, si ustedes se recuerdan, comenzamos con K igual a 1, ¿no es cierto? Es decir, en la primera columna y vamos hasta la penúltima columna.
Entonces, este es el que nos indica qué columna estamos eliminando. El paso K en realidad nos dice estoy en la columna 1, estoy en la columna 2, etc. Y los subíndices I, J tienen que ser mayores a K, ¿no es cierto? Por ejemplo, si K vale 1, entonces I comenzará en 2, ¿cierto? Lo mismo J comenzará en 2. Es decir, el primer coeficiente que vamos a calcular va a ser el A22. ¿De qué paso? Del K más 1, ¿no es cierto? Si K vale 1, sería el A sub 2, ¿no? Entonces ese sería el primer coeficiente que vamos a evaluar, ¿no? Y J, fíjense, esta es la notación que hemos dicho que se llama indicial, ¿no es cierto? J es el coeficiente que se repite, entonces ese es el que varía primero, ¿sí? Entonces acá estaría la sumatoria sería sobre J, entonces el siguiente valor sería el I2J3, ¿no? Y así sucesivamente, ¿ya? Ok, entonces este es nuestro algoritmo. ¿Y por qué no tomamos valores menores acá? Porque son los ceros que van a aparecer, ¿no es cierto? ¿Y para qué vamos a almacenar todos estos ceros de acá? No necesitamos almacenarlos, ¿no? Entonces lo único que vamos a operar son estos coeficientes que están por arriba, esos los almacenamos. Los ceros no los almacenamos. Es por eso entonces que I y J toman valores iguales, mayores que K, ¿ya? Para no almacenar ceros. Ok, entonces al final en este caso del segundo paso, ya tenemos nuestro sistema triangular superior y ahora vamos a desarrollar el algoritmo de sustitución reversible. Entonces aquí hacemos exactamente lo mismo que hicimos para desarrollar el algoritmo de eliminación de gas. Tenemos un sistema que es triangular superior, ¿no? Es decir, ya todos los coeficientes por debajo de la diagonal ya son ceros. Entonces partimos de eso. Es un sistema genérico, pero triangular superior. Entonces, acá lo que hacemos es, a partir de la última fila, ¿no?, despejar la única incógnita que aparece ahí, que sería en este caso X3, ¿no? Y con X3 conocido, ya nos vamos a ir subiendo a la fila 2 y despejamos X2, ¿no es cierto? Y nos subimos a la fila 3 y despejamos subimos a la fila 1 y despejamos X1. Si nosotros generalizamos este proceso para un sistema n por n, entonces tenemos este algoritmo. Entonces en este algoritmo, fíjense, ya está expresado ese proceso que hemos hecho en la página de la diapositiva anterior, ¿no es cierto? Solo que I, fíjense, comienza en n, ¿no es cierto? Como es sustitución reversiva, su nombre mismo lo dice, comienza entonces en la última fila, ¿cierto? Y el primer valor de I entonces va a ser n, y vamos a ir restándole en vez de sumar, ¿no? Vamos a ir restándole, es decir, subiendo a las filas superiores hasta llegar a la fila 1. Ok, acá hay un pequeño problema cuando I vale 1. Fíjense, si I vale 1, vamos a calcular el último valor es X3, ¿cierto? X3. Entonces vamos a calcular el X3, va a ser entonces igual al B sub 3 menos la sumatoria de ¿quién? De J, dice igual a I más 1. I vale 3 más 1, 4, hasta N que vale 3 en este caso, ¿no es cierto? Es un sistema 3×3, el que hemos resuelto, ¿no? De A sub 3J, XJ dividido entre A sub 3, 3. Cuando tenemos este problema de que el límite inferior de la sumatoria es mayor al límite superior, ¿qué hacemos? Entonces aquí viene esta convención de sumatoria, ¿no? Si el límite superior, ¿no?, si el límite superior, esto es n, es menor que el límite inferior, entonces esa sumatoria la hacemos valer 0. ¿Eh? Vale 0.
Si no es menor, entonces se efectúa la sumatoria. ¿Ya? Esa convención es necesaria porque si no, se nos trabaría ahí el algoritmo, ¿no? Entonces hacemos esa condición para que funcione perfecto el algoritmo de sustitución reversible. Muy bien. Si nosotros ya juntamos estos dos algoritmos, obviamente que ya vamos a poder resolver un sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces, vamos a dejar que copie el compañero, aunque todo esto está en plataforma. No pienso tomar ese riesgo, no, Rosales ya me... Viejo. No salió bien. Ok, entonces, para resolver un sistema de ecuaciones, primero efectuamos la eliminación de gamma, ¿no es cierto? Una vez que hemos transformado nuestro sistema de ecuaciones a un sistema de ecuaciones triangular superior, pasamos a la siguiente etapa, que es la sustitución reversible, ¿no? Y con esas dos etapas hemos resuelto ya un sistema de ecuaciones. Entonces, lo pudiéramos resolver paso a paso, pero sería muy largo, ¿no es cierto?, que apliquemos este algoritmo para resolver paso a paso. Entonces, para resolver en clases vamos a utilizar un formato más sencillo. Entonces vamos a ver este ejemplo. Vamos a resolver ese sistema 3×3 en un formato de tabla. ¿Ya? Vamos a utilizar una tablita, de manera que hasta en Excel lo podamos resolver el sistema, sin necesidad de aplicar la fórmula que tiene Excel, ¿no es cierto? Porque Excel puede resolver el sistema sin mayor problema, ¿no? Pero sin aplicar eso, nosotros pudiéramos resolverlo nosotros poniendo estos algoritmos, ¿ya? Ok, entonces vamos a poner en el formato de tablas, ¿no es cierto? Vamos a hacer una tablita, donde aquí colocamos en la primera columna, vamos a colocar, como K comienza en 1, entonces, ¿cómo lo llamamos al sistema original? Lo hemos llamado acá serie. Entonces, este va a ser nuestro sistema original, ¿no es cierto? El que nos está pidiendo que resolvamos, este de acá, ¿cierto? Entonces, acá tenemos, colocamos en el paso 0, colocamos acá la matriz de coeficientes, ¿no? La matriz de coeficientes A en esta columna, la separamos, B en la siguiente columna, y en la cuarta columna colocamos las operaciones que se van a hacer sobre la fila 1, fila 2, fila 3. Bueno, ya sabemos que en la fila 1 no hacemos operaciones a no ser que nos aparezca un 0 en la posición del pivote, ¿no es cierto? Si nos aparece un 0 acá, tenemos que permutar esa fila 1 con la fila donde no haya 0, ¿no es cierto? Ok, entonces fíjense. Tenemos nuestra tabla, tenemos 4 columnas, paso, matriz de coeficientes, vector de términos independientes y operaciones que se van a hacer sobre la fila. Entonces, el primer paso, cuando K vale 1, vamos a eliminar, ¿quiénes? Estos dos coeficientes de acá los vamos a eliminar. El coeficiente pivote va a ser el A11, ¿cierto? Y además, la fila del pivote, que así se llama, ¿no? Va a ser la fila donde está el pivote, en este caso A1. Como vamos a eliminar la columna 1, el coeficiente pivote es el A11. Cuando vamos a eliminar la columna 2, el pivote va a ser el A22 y así sucesivamente, ¿ya? Entonces la fila del pivote es la fila 1 y el coeficiente pivote es el A11. En este caso vale 2, ¿ya? Ok, entonces para eliminar el coeficiente que está en la fila 2, el coeficiente multiplicativo, el coeficiente que va a multiplicar a la fila 1, va a ser justamente el coeficiente que vamos a eliminar en la fila 2 dividido entre el pivote, ¿no es cierto? Que es el coeficiente que hemos colocado aquí, ¿no? Y para eliminar el coeficiente en la fila 3, va a ser lo mismo, ¿no? El coeficiente que vamos a eliminar en la fila 3 dividido entre el pivote, que en este caso van a coincidir, van a tener el mismo valor, ¿no? Los dos coeficientes multiplicativos valen 1 medio, ¿no? Ok, ahora hacemos operaciones. Fíjense cómo hacemos las operaciones.
¿Cómo determinamos este valor de acá, este 0? Va a ser 1 menos 2 multiplicado por 1 medio. 2 multiplicado por 1 medio es 1. 1 menos 1, 0. ¿Cierto? ¿Cómo obtenemos este de acá? Va a ser 0 menos 1 multiplicado por medio. ¿Cierto? Entonces nos queda menos medio. ¿Sí? Vamos a hacer las operaciones acá para que las vean mejor, ¿no? El A22 del paso 2, entonces va a ser ¿quién? Va a ser 0, perdón, ¿no es cierto? Este de aquí, vamos a señalizarlo. 0 menos el que está arribita, 1 multiplicado por ¿quién? Por el coeficiente multiplicativo que multiplica a toda la fila 1, ¿no? Entonces esto va a ser menos medio, este de acá. Luego tendríamos el A23 del paso 2, que va a ser ¿quién? Va a ser este coeficiente, 1, menos el que está arriba, en la fila 1, multiplicado por el mismo coeficiente multiplicativo. 1 menos medio, medio, ¿no? Que es acá. Luego nos pasamos al vector de términos independientes, versus 2. El paso 2. ¿Quién va a ser? Va a ser este coeficiente de aquí, que es 2, menos el que está arriba, 1, multiplicado por 1 medio. 2 menos medio, 3 medios. ¿Sí? Ese de ahí. Y lo mismo hacemos en la fila 3, ¿no es cierto? El A32 del paso 2 va a ser igual a ¿quién? A 1 menos el que está en la fila 1, que es 1 también. Y en este caso su coeficiente multiplicativo también es 1 medio, ¿no? Entonces va a ser 1 menos medio, medio, ¿no? Este de acá. Luego tenemos el A33 del paso 2, que va a ser ¿quién? 1 también, menos el 1 que está en la fila 1, multiplicado por su coeficiente multiplicativo, y eso nos da 1 medio también. Y finalmente tenemos el B3 del paso 2, que va a ser 1 menos este 1 de acá, el que está en la fila 1, por su coeficiente multiplicativo, y nos da 1 medio, ¿cierto? Listo, ya terminamos la etapa, el paso 1, ¿sí? Donde hemos generado 0 en la primera columna. Ahora queremos generar o hacer 0 este coeficiente de acá, ¿no es cierto? Queremos generarlo. Eso ya sería en el paso 2, es decir, vamos a trabajar ahora en la columna 2. Entonces, nuestro pivote, ¿quién va a ser para el paso 2? Este va a ser nuestro pivote. Y este es el coeficiente que vamos a eliminar, ¿no es cierto? Entonces, nuestro coeficiente multiplicativo va a ser ¿quién? 1 medio dividido entre menos 1 medio. Y eso nos da menos 1, ¿no es cierto? 1 medio dividido entre menos 1 medio nos da menos 1. Entonces, menos con menos se hace más, ¿no es cierto? Entonces, en realidad aquí vamos a sumar la fila 3 más la fila 2. ¿Sí? Entonces, fíjense acá, va a ser 1 medio más menos 1 medio, 0. 1 medio más 1 medio, 1. 1 medio más 3 medios, 4 medios, 2. Listo. Facilingo, ¿no? Hacerlo ahí en la tabla. Ok, una vez que hemos terminado eso, ya todos nuestros coeficientes por debajo de la diagonal principal son 0. Es decir, ahí acabó la primera etapa. Pasamos a la siguiente etapa, que es la sustitución reversible. ¿Sí? Entonces, de la fila 3, en la fila 3, fíjense, solamente tenemos x3 está aquí multiplicando a 1 igual a 2, ¿no es cierto? Entonces va a ser x3 igual a 2 directamente. Con ese valor nos subimos a la fila 2 y despejamos x2, que nos da menos 1. Con esos dos valores nos subimos a la fila 1 y despejamos x1 y nos da 0. ¿Listo? Acá, fíjense, está el primer valor encontrado, que es el último, ¿no? De nuestro vector de incógnita. Entonces aquí ya lo reordenamos, ¿no? Ya lo colocamos en su orden correcto. x1 es 0, x2 menos 1 y x3 2.
Listo, con esto ya resolvimos un sistema, y si ustedes lo programan ese algoritmo en algún lenguaje apropiado, hasta en Excel, ya pueden resolver sistemas de ecuaciones, ¿cierto? Siempre y cuando no aparezca un 0 en algún pivote. ¿Qué se hace si aparece un 0? Entonces acá tenemos la pivotación, que se llama pivotación parcial. Es parcial porque solamente vamos a permutar filas, nada más, no vamos a permutar columnas. ¿Por qué no se permutan columnas? Aunque pudiéramos hacerlo. Cuando permutamos columnas, tenemos que reordenar las posiciones de las incógnitas. Y ese es un esfuerzo computacional adicional que no trae ningún beneficio. Es por eso que solamente se permutan filas, nada más. En ese caso no hay necesidad de reordenar las incógnitas, ¿ya? ¿Cuál es el criterio que vamos a utilizar para la permutación de filas? Obviamente que la situación más importante es cuando nos aparece un 0 en la posición del pivote, ¿no es cierto? Si nos aparece un 0 en la posición del pivote, ¿qué hacemos? Hacemos un barrido de la columna del pivote hasta encontrar un coeficiente que sea diferente de 0 y permutamos con la fila del pivote. Pero no solamente basta con que sea diferente de 0, sino que además tiene que ser el mayor coeficiente de su columna en valor absoluto. Fíjense acá, ¿no? Mayor coeficiente en valor absoluto de la columna correspondiente. Entonces tenemos que hacer un barrido buscando cuál es el mayor coeficiente en valor absoluto de esa columna del pivote. Cuando lo encontremos, hacemos la permutación de fila. ¿Ya? ¿Cuándo entonces se hace pivotación parcial? Siempre. Y es una técnica obligatoria. Porque siempre vamos a tener que verificar cuál es el mayor coeficiente en valor absoluto y hacer la permutación. Si obviamente el que ya está en la posición del pivote es el mayor de su columna, no se hace nada, ¿no? Directamente se comienzan a eliminar los coeficientes que están por debajo. Pero cuando pasemos a la columna 2, por ejemplo, nuevamente hacemos el barrido buscando cuál es el mayor coeficiente de la columna 2, ya no hacia arriba del pivote, ya no se tocan esos coeficientes, solamente siempre por debajo del pivote, ¿no? Hacemos ese barrido, buscamos el mayor coeficiente y hacemos la permutación. Y así sucesivamente. Cada vez que bajemos a una fila diferente, vamos a hacer ese algoritmo de pivotación parcial. Entonces, esa es obviamente una técnica obligatoria. ¿Y por qué se elige al mayor coeficiente en la posición del pivote? Porque como está dividiendo, ¿no es cierto? Si nosotros utilizamos un coeficiente pequeño en el divisor, al dividir un coeficiente de un coeficiente pequeño, se va a devolver un coeficiente mayor, ¿no es cierto? Más grande. Y por lo tanto el error de redondeo va a ser mayor. Al revés, si nosotros elegimos para el coeficiente pivote el mayor coeficiente en magnitud, como está en el divisor, al dividirse entre un coeficiente muy grande, ¿qué sucede? Que el coeficiente multiplicativo va a ser un número pequeño. Y por lo tanto los errores de redondeo van a ser pequeños. Entonces el objetivo es disminuir los errores de redondeo. Y si el coeficiente fuese 1, entonces no haría error. Si el coeficiente fuese 1, el error, digamos, se puede cometer con los otros coeficientes que están, no solamente el pivote, ¿no es cierto?, que vamos a eliminar, ¿no? Puede ser que los otros generen coeficientes muy grandes y por lo tanto. Es por eso que se elige siempre para el pivote el mayor coeficiente de magnitud. Hay algunas técnicas que lo que hacen es simplemente dividir, ¿no es cierto?, toda la fila del pivote entre el coeficiente pivote, y de esa manera queda que el coeficiente del pivote, digamos, va a quedar igual a 1. Esa es otra técnica, pero la mejor es esta de acá, la que le estamos proponiendo, porque estamos haciendo que el coeficiente multiplicativo sea un valor menor a 1, generalmente, ¿no es cierto? A no ser que justo el mayor coeficiente de la columna sea 1, ¿no? Ok, entonces esta técnica la vamos a hacer siempre porque está concebida para la programación, ¿no es cierto? Y la programación nosotros no vamos a discernir ahora sí, mañana no, siempre lo vamos a hacer. Entonces, cuando yo les proponga resolvamos un ejercicio,
No va a faltar alguien que me diga, tenemos que hacer pivotación. Es obligatorio, siempre hay que hacer pivotación. ¿Ya? Tenemos que colocar siempre en todos los pasos el pivote como el mayor coeficiente, el valor absoluto de su columna. ¿Ya? No solamente entonces vamos a hacer permutación de fila para evitar los ceros en la posición de pivote, no solamente por eso, ¿no? Sino también para disminuir los errores de redondeo como nos plantea acá el paso 2. ¿Ya? Ok, vamos a quedar por ahí. Si es que alguien tiene dudas sobre el práctico, sobre un ejercicio, algo, podemos resolverlo. Si no, los libero temprano. Los del grupo de la mañana no han tenido más soqueteados que ustedes. Ni tanto, siempre duran 40 y algo. ¿Sí? Sí. Ahora,